Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Un gusto verlos aquí. Gloria al Señor que pudimos llegar cada uno de nosotros. Aquel que no va a poder estar con nosotros, vamos a estar orando para que el Señor lo bendiga de igual manera y que a través de algún teléfono o de alguna pantalla que ellos nos puedan escuchar la palabra de Dios. Y vamos a estar orando ahorita por el hermano Patrick, que va a traer la enseñanza en esta tarde, que el Señor lo dirija. Y también queremos leer un versículo para honra y gloria del Señor. Y bueno, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Pero también le queremos decir bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Queremos saber su nombre. Si hablan español, ¿verdad? Sí, ok, qué bueno, qué bueno. ¿Sí me puede decir su nombre, por favor? Jonathan. Oh, mucho gusto, Jonathan. Juan. Julio. Walter. Estela. Ok, bueno, les decimos gracias por estar aquí en la casa del Señor. Esperamos que no sea la primera vez que nos sigan acompañando. Si no tienen una iglesia a donde asistir, aquí están las puertas de nuestra iglesia, están abiertas para ustedes. Y vamos a darle la bienvenida a ellos, hermano, como lo acostumbramos a hacer, dándole la mano ahí a ellos. Estamos contentos que están aquí con nosotros. Sí. Vamos a leer un versículo. Les queremos invitar que nos pongamos de pie, por favor, para eh, San Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En mi libro, hermanos, en mi Biblia, perdón, está con letras rojas. Recuerde que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí Dios Hijo está hablando y está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y bueno, hermanos, esperamos que todos los que estamos aquí, que seamos salvos. Y si hay alguien que en verdad no tiene a Cristo en su corazón, esperamos que pronto sea ese tiempo. Y si las visitas aquí tienen alguna duda de esto, háblenos después del servicio. No queremos que se vayan sin saber cómo pueden ser salvos. Si no han aceptado a Cristo en su corazón, queremos que al menos sepan cómo aceptar a Cristo en su corazón. Algo bien importante, una decisión bien importante para nuestras vidas, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y este versículo dice, yo soy la puerta. Nuestro Señor Jesús está hablando, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por estar aquí en su casa de oración. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron llegar. Le pedimos, Señor, por aquel que no va a poder llegar, que usted lo cuide y que lo bendiga. Y Padre bendito, le pedimos, Señor, por todo aquel que nos está mirando en su casa, Señor, o a través de algún teléfono, de alguna pantalla. Que usted, Señor, toque sus corazones. Que toque el corazón de cada uno de nosotros y que, Padre bendito, que seamos, Señor, obedientes a su palabra y que su Espíritu Santo, Señor, redarguya a nosotros. Y también, Señor, que usted use, Señor, de una manera especial al hermano que va a traer la enseñanza. Padre bendito, le amamos, le glorificamos y queremos, Señor, aprender en esta noche, Señor. Queremos que su nombre sea enaltecido. Y queremos, Señor, que todo lo que se va a hacer aquí, que sea de olor grato ante su presencia. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por su cuidado. Y Padre bendito, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que de pie vamos a empezar con esa primera canción muy conocida, ese himno que se llama ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón.
Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Última parte. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Buen trabajo, pueden tomar asiento en este momento. Hermosos hermanos, para la honra y gloria del Señor, solo de Jesús la sangre. Gracias al Señor por esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Gloria al Señor por eso. Vamos a tomar tiempo, hermanos, para los anuncios, y después, si usted tiene alguna petición que quiera que estemos orando por ella, puede levantar su mano y puede decírnosla. Pero antes de eso vamos a dar pequeños anuncios. Recuerde que tenemos clases para los niños de 12 años para abajo. 12 años para abajo, los domingos a las 10:30. Y recuerde que estamos teniendo el estudio escuela dominical después del servicio. Están todos invitados. Y también, hermanos, recuerde de estar viendo las actualizaciones de nuestra iglesia. Allí en el website de aquí de la iglesia, mire las actualizaciones. Ya pronto vamos a empezar el servicio la escuela dominical va a ser cambiada, ¿verdad? Para las 9 de la mañana, pero más adelante les vamos a dar la fecha. También, hermanos, vamos a seguir teniendo las precauciones. Seguimos usando nuestras mascarillas al llegar aquí al asiento. Ya una vez que estemos sentados no la podemos quitar. El que desee quitársela, tenemos también el desinfectante de manos, también úselo, y seguimos con las normas. Esos son todos los anuncios que tenemos. Si alguien tiene alguna petición, yo quiero recordarles que estemos orando por el hermano José Ramos. Ayer hablé con él, está bien de salud, dentro de lo que cabe. Bueno, está un poquito delicado de salud, pero dentro de lo que cabe está bien. Seguimos orando por él. No sé si hay alguien más, algún enfermo más que me pueda que estemos orando por él. Por Eric, gracias. Sí, algunos de nosotros conocemos a Eric y Claudia.
Ellos un tiempo estuvieron viniendo aquí a nuestra iglesia. Vamos a estar orando por Eric. Él está delicado de salud. Vamos a estar orando que el Señor sea con ellos, que sea con él, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Vamos a estar orando por él. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna petición? Hermana. Sí, 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 vamos a estar orando por ellos, que el Señor les dé ese consuelo que necesitan. Una petición especial. Petición especial. Sí. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermano? Hermana Claudia. Amén. Vamos a estar orando por ella también. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? Bueno, le voy a invitar que nos pongamos de pie para estar orando por estas peticiones. Sangre, Señor, que fue derramada, Señor, para darnos vida a nosotros. Padre bendito, gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Padre bendito, gracias, Señor, por ese perdón, Señor. Cada día le fallamos. Le pedimos, Señor, que nos perdone, Señor, y que nos ayude, Señor, a no pecar, Señor, a no caer, a no resbalar. Y Padre bendito, que su Santo Espíritu, Señor, nos cuide, Señor, y nos proteja. Y Padre bendito, le pedimos, Señor, por este virus, Señor, que usted, Señor, que nos ayude, Señor, que no nos contagiemos, Señor. Y si hay alguien, Señor, que está padeciendo por esto, que usted lo cuide, Señor. Que usted, Señor, sea con ese hermano, Señor, con esa persona. Y que, Padre bendito, que usted, Señor, usted conoce nuestros cuerpos, Señor. Usted nos creó. Y le pedimos, Señor, que usted sea con cada uno de nosotros. Y que pronto, Señor, dé sabiduría, Señor, para que puedan encontrar esta cura, Señor. Para que se controle, Señor, este virus. Ayúdenos, Señor. También, Señor, le pedimos por el hermano José, que usted le bendiga, Señor, que usted le cuide. Y también, Señor, le pedimos por Eric, Señor, que usted, Señor, sea con él, Señor, en este tiempo. Padre bendito, que usted, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, lo cuide, Señor. Y Padre bendito, que usted, Señor, permita, Señor, sea con su corazón, Señor, con su mente. Y también, Señor, sea con la familia, Señor. Lo ponemos en sus manos. También, Señor, le pedimos por esta familia, Señor, qué difícil, Señor, es que muera, Señor, un ser querido. Le pedimos, Señor, que usted dé consuelo, Señor, a esta familia. Bendígala, Señor, y sea con ellos, Señor. Y Padre bendito, en este tiempo difícil, Señor, sea con ellos, por favor. Los ponemos en sus manos. También, Señor, le pedimos, Señor, que cuide a Londra, allá donde quiera que ella esté, Señor, y que usted le ayude, Señor, si es su voluntad, que ella pueda encontrar un trabajo, Señor. Cuídela, bendígala. Y también, Señor, le pedimos por el hermano Alan, Señor, que tiene una petición especial. Padre bendito, que usted, Señor, usted la conoce y que usted, Señor, sea con él. Sea con esa petición, Señor, contéstesela de acuerdo a su voluntad. Y también, Señor, yo tengo una petición especial, Señor. Le pedimos que usted la escuche, Señor, y que también, Señor, que las conteste de acuerdo a su voluntad. Padre bendito, gracias, Señor, por cada una iglesia representada, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de sus siervos. Sígalos ayudando, Señor, sígales dando poder, Señor. Y Padre bendito, le pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, en esta noche, que usted hable en nuestras vidas, Señor. Que su palabra sea predicada, Señor, y bendiga, Señor, al mensajero, Señor, de esta noche.
Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Oh, no, vamos a Oh, quedarnos de pie. perdón. Sorry. Vamos a quedarnos de pie para cantar esta última canción. Espero que muchos ya conozcan esta canción. La hemos cantado aquí en la iglesia por un tiempecito ya. Se llama Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Amén. Señor, te queremos, vamos a orar. Señor, te queremos, te amamos porque eres Dios. Y cantamos fuerte, Señor, porque sigues siendo Dios, Señor. Algo que es diferente de ti, Señor, es que no cambias. Es el mismo Dios que estaba aquí cuando aquí estaban los profetas, Señor. El mismo Dios que estaba aquí cuando fuiste bebé, cuando todo tiempo, Señor, eres el mismo Dios. Y damos gracias por eso, porque eres tan poderoso, Señor. Pido que por favor que nos enseñes, Señor, que eres tan poderoso hoy en esta noche, Señor. Pido que por favor que estés con Patrick, que estés con él, que les des las palabras para decir, para predicar, Señor, que no sea necesariamente su opinión, pero tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por todo, Señor, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que vas a estar haciendo en nuestras vidas. Te queremos, amamos por todo, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar en este momento. Le voy a dar el tiempo a Patrick aquí antes de que él pase aquí enfrente. Otra vez les quería decir gracias por estar aquí con nosotros. Los que no me conocen, mi nombre es Pastor Alan Ledesma. Yo he conocido a Patrick por un poco más de un año ya, y yo me recuerdo la primera vez que lo vi fue cuando yo ni fui pastor aquí, y él nomás vino para visitar.
yo no sé por qué estaba predicando, pero yo estaba predicando y yo lo vi, creo que estaba acá o acá, y se movió 2 veces y él fue una de las personas que estaba como, le estaba dando ganas ahí, ¿verdad? Ahí sentado diciendo amén, sí, y todo eso y me ayudó, porque eso sí, los que quieren saber y también si están ahí en línea, si dicen amén, yo predico más rápido, entonces sería bueno que decir amén, ¿verdad que sí? Pero como quiera él ahí estaba y yo sabía que Dios lo iba a usar. Yo ni lo conocía, yo ni sabía su nombre, pero yo sabía que Dios estaba ahí con él. Y luego cuando ya lo conocí, vi que es un hombre joven todavía, ¿verdad que sí? Hombre joven que quiere servir a Dios, y eso es lo que necesitamos más en el mundo, más en nuestra tierra, personas, no solo jóvenes, no solo hombres, pero personas que quieren servir a Dios, que quieren dedicar sus vidas para servir a Dios. Y a lo mejor si es de ser un pastor, a lo mejor si es de predicar o de hacer música o de anuncios, lo que sea, pero también ser usado de Dios puede ser trabajar ahí en AutoZone, ¿verdad? Trabajar en otro lugar también, no importa qué trabajo tienes, puedes servir a Dios donde estás. Entonces yo he visto en la vida de Patrick que él está haciendo eso. Ahora nosotros sabemos que él pronto va a ir a estudiar ahí en Southeastern para seguir con sus estudios, para ser pastor, para ser misionero, para hacer lo que sea, pero que Dios lo va a estar usando y doy gracias por eso. Pero le voy a dar tiempo ahorita a Patrick que ven aquí. Yo sé que están un poco nerviosos a lo mejor, pero les vamos a dar un aplauso para Patrick en este momento. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Una de las cosas que yo recuerdo de cuando yo vine es, de hecho, la prédica de Alan, y estaba pensando el día de ayer que cuando yo vine y miré a Alan predicar, fue como una motivación para mí, porque es muy difícil encontrar que la juventud esté sirviendo al Señor y predicando también. Desde que vine, tuve la oportunidad de traducir para el hermano Mark, de traducir para el hermano Jonathan Weishak. Tuve la oportunidad de escuchar al hermano Tico y tuve la escuchar al hermano Alan predicar. Y de verdad que representa un desafío tremendo estar parado enfrente de ustedes, sabiendo de que ustedes tienen la oportunidad de escuchar a estas personas a quienes yo admiro por la manera como predican. Así que voy a tratar de hacerlo mejor, pero recuerden que no es el predicador, sino el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. Quiero que oremos antes de que yo comience a encarar el mensaje. Padre, gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das de estar parado enfrente de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sin yo ser digno, Señor, de ser usado por ti, a ti te place. Padre bendito, porque de lo vil y menospreciado tú nos rescatas y te place hacer grandes cosas con nosotros. Y yo creo, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Padre bendito, te pido que seas tú en esta noche hablando a nuestros corazones, a los que somos salvos, Padre, hablándonos para que continuemos caminando en ti, creciendo en la fe, y a los que no somos salvos, Padre, que siembres esa semilla, mi Rey, para que, ¿por qué no?, lleguen al conocimiento de la salvación que es en tu Hijo Jesucristo, y en su nombre oro. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros, los que somos salvos, tiene una historia de salvación. Algunos es demasiado extravagante, otros la verdad nos quedamos tranquilos. Yo les digo, aunque muchas personas compartieron el evangelio conmigo cuando yo era adolescente, y aun cuando yo siempre me identifiqué como cristiano durante mi adolescencia y mi niñez, Cristo en realidad no fue una realidad en mi vida durante este tiempo. Recuerdo haber tenido incluso una acalorada discusión durante este tiempo con uno de mis maestros de contabilidad por el simple hecho de que él me dijo que... ¿En qué micrófono estoy? Whichever. Ok, voy a usar este. Recuerdo que tuve una discusión con él por el hecho de que él me dijo que nosotros creamos los dioses que nosotros queremos. Y él argumentó de que en la ciudad de Guatemala hay un Cristo negro, le conocen como el Cristo de Esquipulas. Mari puede dar testimonio de eso, creo, si has escuchado de eso. Y él, después de avergonzarme con sus conceptos humanistas en frente de todo el salón, continuó diciendo: si ves, los seres humanos creamos nuestros propios dioses conforme a lo que nosotros consideramos conveniente. Los blancos tienen a un Cristo blanco, los negros tienen a un Cristo negro, y estoy seguro de que si te vas a la selva, ahí vas a encontrar que ellos tienen dioses conforme a lo que ellos consideren adecuado.
Voy a decirles algo, voy a tratar de no repetirlo. Mi mención al color de la piel de Cristo no es para hablar de racismo, porque sé que eso es un tema delicado en estos días. A pesar de mi mención al color de la piel de Cristo, a pesar de que ustedes piensen que voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Quiero llevar su atención a que en este momento, como dijo el pastor Alan el domingo, mientras palabras salen de mi boca, hay personas muriendo alrededor del mundo. El hermano usó el ejemplo del hambre. Y es que, como él mencionó, el hambre mata cualquier cantidad de personas en un minuto y nosotros no nos damos cuenta. Pero hay un mal más grande que afecta a nuestra especie. Y ni siquiera estoy hablando de la pandemia del COVID-19, porque a pesar de que creamos de que la pandemia es el problema más grande que enfrentamos, la verdad que no es el problema más grande, no es la raíz de la muerte. Dicho sea de paso, esta pandemia ha desnudado la inmadurez de muchos cristianos en estos últimos días que andan envolviéndose en argumentos de que si se debe usar máscara o no. Tenemos que ser más maduros y dejar de dar mal ejemplo a los inconversos peleando sobre cosas como esta. No, hermanos, mi mención al color de Cristo no es para hablar de racismo. Tampoco mi mención anterior a la muerte fue para hacer referencia a las muertes por hambre y mucho menos para que crean que voy a presentar una solución para el COVID-19. Creyentes y no creyentes reunidos aquí, tenemos que estar de acuerdo que el racismo es un mal que nos afecta, que el hambre nos afecta y que la pandemia también nos afecta. Pero debemos saber que aunque todas estas cosas han expuesto nuestra vulnerabilidad, estos males no son el problema principal y hay algo más grande detrás de todo esto. Y es que la fuerza que motiva a un racista a ser racista es la misma fuerza que impulsa a un pederasta a abusar de un niño, es la misma fuerza que impulsa a tener relaciones inmorales, es el mismo mal que impulsa a un hombre a embarazar a una mujer para después abandonarla, es la misma fuerza que impulsa a un niño a hacer daño a otro niño en la escuela solo porque es más indefenso que él. Es la misma fuerza que, aunque no crean, enseña a un niño a mentir, aún siendo menor de edad, aún siendo un niño todavía sin que nadie le enseñe. Y esta fuerza maldita se llama pecado. Seamos creyentes o no, nosotros podemos decir que las enfermedades y los virus pueden matar nuestro cuerpo físico. Pero si somos creyentes, la muerte no puede matar a un cristiano. No de la manera que nosotros conocemos la muerte, porque nosotros sabemos que nuestra Biblia dice que el que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ahora aprovecho a enviar un mensaje de ánimo basado en esta promesa a todas las personas que han perdido un pariente que en su vida fue creyente. Sabemos que ellos están en la presencia del Señor ahora. También de lamentar si alguien ha perdido a un pariente en estos días por razón de la pandemia, también es de lamentar, pero no hay nada que podamos hacer por ello. Lo que sí podemos hacer es ser voceros de las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna para los que todavía están con nosotros. Vuelvo a la frase de mi profesor que dijo que los seres humanos crean a sus propios dioses. Recuerdo que habló un poco de la evolución también y es curioso porque cuando él me estaba hablando de la evolución, me dice, yo estaba pensando, yo no evolucioné de un mono, quizás él evolucionó de un burro por las burradas que está diciendo, y esa era una broma que estaban supuestos a reírse. Pero quiero decirles, aproximadamente 13 años después he logrado entender qué era lo que él en su escepticismo me estaba diciendo. Les voy a dar un ejemplo y les voy a decir por qué puedo encontrar un punto en el que puedo estar de acuerdo con él de decir que sí, que los humanos creamos nuestros propios dioses. Un ejemplo, el Olimpo griego contaba con 12 dioses. Zeus era Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Demeter, Hestia. No sé si mencioné bien los nombres incluso, pero todos estos dioses cuentan con sus propios atributos que no los voy a explicar porque no es mi intención hablar de nadie más o de otra cosa más que del evangelio esta noche. Otro claro ejemplo de que el hombre crea sus dioses es que en el hinduismo hay más de 330,000 dioses. Ellos creen que para cada cosa, para cada elemento de la naturaleza hay un dios, tales como el agua, el fuego. Ellos tienen un dios para cada cosa. Una nota curiosa es que el apóstol Tomás, no sé si recuerdan, el apóstol que dudó de Cristo y quería tocar las heridas de Cristo, después de que cuando ya la iglesia primitiva estaba formada, él fue a la India y fue martirizado por radicales creyentes de un dios hindú. Ahora pregúntate,
¿Qué llevó a Tomás, a pesar de las dudas, a estar dispuesto a ir a una región repleta de dioses paganos y a estar dispuesto a morir por una causa como el cristianismo? Yo mismo te puedo dar la respuesta. Tomás tocó las heridas de Jesús y no le quedó duda de que Jesús había resucitado. ¿A qué tienes miedo si te das cuenta que el maestro que te ha prometido resucitarte entre los muertos, lo has visto resucitado? Tomás, crees porque ves, le dijo el Señor. Pero bienaventurados somos nosotros, hermanos, los que hemos creído sin haber visto al Señor. Qué gran alegría y cuán grande misericordia el Señor ha tenido con nosotros, de que ha abierto nuestro corazón para que nosotros creamos en el Evangelio. Cuando el pastor Alan me comunicó que tenía la oportunidad de predicar, así como la semana pasada, después de ponerme nervioso por no saber qué era lo que iba a predicar, recuerdo que incluso lo estuvimos hablando comiendo boyangos allá afuera de un parqueo. Le dije que quería hablar del Dios desconocido, porque en mi corazón yo veo que nosotros en realidad sí tenemos un montón de dioses. De verdad que pareciera que a veces incluso proclamamos el nombre de Cristo, pero en realidad no le conocemos. Después de estar nervioso, oré y fue más fácil. Y les digo, es más fácil cuando Alan me dice, nos toca hablar de tal tema los miércoles en el café, porque el café nos relaja y todo eso. Pero yo construyo mis ideas alrededor del tema que él me da. Fue más difícil para mí encontrar un tema para hoy. Y por eso fue que después tuve que orar y después cuando ya me sentí en paz con el tema decidí empezar a hablar de este tema. En el capítulo 17 de los Hechos encontramos a Pablo en Atenas, el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, capítulo 17. Ya hablamos de los dioses griegos, ya tenemos una idea del ambiente idólatra que hay en esta ciudad. Y el apóstol se encuentra con una ciudad que estaba dada a la idolatría. Y dice la Biblia que su espíritu se enardecía por esta razón. Pero en medio de los muchos altares, dice el verso 23, Pablo encontró un altar a un Dios no conocido. A este Dios desconocido hasta ese entonces para ellos es al que Pablo predicaba. En una escena plagada de otras deidades, Pablo presentó al Dios creador de todas las maravillas del universo, al Dios que no mora en templos hechos por hombres, ni puede ser servido por manos de hombre, porque Él no necesita nada de nosotros. El Dios que hizo todos los linajes de la tierra de uno solo. El Dios el cual no podemos pensar que su divinidad sea como oro o plata, o que podemos encontrar entallados de piedra, de oro o de yeso. El Dios que pasó por alto los tiempos de la ignorancia humana, pero que ha establecido un día en el que juzgará al mundo por medio de un hombre, el cual designó y presentó pruebas de que este hombre era aquel al resucitarlo de entre los muertos. Ese nombre es Jesús. Ese es el mismo Dios que hoy para su gloria predico. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, mi libro favorito de la Biblia, nos encontramos en una historia que se titula en mi Reina Valera Jesús y la mujer samaritana. Capítulo 4, sí, y muchos conocemos la historia. Jesús llega al pozo de Jacob cansado. Debemos entender que Jesús caminó en la tierra como ser humano con todas las necesidades fisiológicas que nosotros podemos tener. Aunque Él era completamente Dios, Él tenía necesidades como nosotros. Debemos entender algo: aunque Jesús caminó como nosotros, tentado en todo, Él nunca pecó. Y esa es la diferencia de Él y nosotros. Pues Él llegó cansado. Él llegó cansado y le pide agua a la mujer samaritana. Y ella responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues debemos entender, los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y él responde con las siguientes palabras. Él dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La historia continúa y todos conocemos que Jesús, lleva la conversación a una esquina donde acorrala a esta mujer entre sus pecados y las propias palabras de Jesús. Y cuando esta mujer le dice: dame del agua viva que tienes, Jesús le dice: sí, te voy a dar agua, pero ve y trae a tu marido. A lo que la mujer responde: no tengo marido, por lo cual no lo puedo ir a llamar. Jesús le responde y le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Era el amante. Pues entendemos eso, ¿verdad? Entendemos eso. Entonces,
Perdón, me perdí en las notas aquí. Entonces le dice él, llama a tu marido, el que ahora tienes no es el tuyo. Después de que Jesús hace esto, Jesús le ha demostrado en eso su divinidad, su deidad, su omnipresencia, al demostrarle que le está diciendo cosas que nadie sabía de ella o que Jesús no pudo haber sabido de ella. Entonces ella reconoce a Jesús como profeta. En el versículo 20, después de que reconoció a Jesús como profeta, ella le pregunta sin preguntar cuál era la manera correcta de adoración. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. En el versículo 22 Jesús vuelve a responder, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí ves? Esta mujer no era atea. Esta mujer, ella creía en Dios a su manera, pero su vida inmoral era muestra de que ella no tenía el conocimiento correcto del carácter del Dios verdadero. Pues de haberlo tenido, ella no hubiera llevado la vida que llevó. Prueba de ello es que en el versículo 25, ella pregunta por el Mesías, y después de que en el versículo 26 Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, ella nunca más volvió a la persona volvió a ser la persona que fue. Creo que sí están captando la idea, ¿verdad? A veces creemos que conocemos a Dios y que estamos en paz con Dios, pero la palabra nos enseña que mientras no tenemos a Cristo, no conocemos a Dios. Desde el momento en que Jesús comenzó diciendo, si conocieras el don de Dios, hasta que culminó declarándose a ella como el Cristo, algo cambió en esta mujer. Y notemos algo, Jesús no condenó a esta mujer por su vida inmoral. No la atacó, no le dijo que era una cualquiera. Él simplemente le hizo reconocer su pecado. De ahora les digo, pido perdón a los incrédulos que van a escuchar este mensaje por las veces que un cristiano se ha acercado a evangelizarlos y lo primero que ha hecho ha sido criticar los pecados y ha sido criticar sus fallas. De verdad que ese no es el Cristo que predico. El Cristo que predico escribía en tierra sin perturbarse, mientras una multitud de religiosos quería apedrear a una mujer adúltera, y en lugar de seguirle el juego a los religiosos, le dio un revés a la conciencia de estos con una frase que a día de hoy ha sido utilizada hasta por ateos en las 4 esquinas del planeta: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ese es el Cristo que hoy predico, el Cristo que te salva de la condenación y una vez que eres salvo te dice vete y no peques más. Después de haber pasado mi infancia y adolescencia profesando que era cristiano, pero viviendo como ateo sin ningún respeto de Dios, el pecado me consumió de tal manera, y mi familia puede dar testimonio de que yo no era feliz con nada. Haciendo, teniendo y logrando todo lo que carnalmente me proponía, nunca pude alcanzar la felicidad. Siempre había algo más que quería, y llegué al punto en el que yo decía que mi vida no tenía sentido. Y había decidido, de hecho, acabar con todo. En una ocasión llamé a mi mamá y le dije, mamá, creo que es todo. Imagínense qué irresponsabilidad de un hijo llamar a su mamá y decirle, mamá, estoy pensando en quitarme la vida. Qué dolor más grande el que le puedes causar a tu mamá. En la última de esas veces que decidí algo como esto, incluso puse una foto hermosa del cielo en Instagram, que todavía está ahí, con el encabezado, y que si ya decidí, 3 puntos suspensivos lo que era, y que si ya decidí quitarme la vida. Créanme si les digo que en mi búsqueda me había interesado sobre la vida de muchos líderes religiosos que clamaban conocer a Dios, que clamaban haber encontrado paz interior, porque yo solo quería eso, estaba cansado. Mahoma, Joseph Smith, Gandhi, Buda, civilizaciones aztecas, mayas, egipcios, romanos, el Che Guevara, Castro, el Chavo del Ocho, esa era otra broma de la que se tenían que reír. Pero había estudiado todos estos hombres y todas estas civilizaciones y las encontraba de algún modo atrapadas en las mismas dudas existenciales en las que yo estaba. Mencionar que en este punto el cristianismo se había desvanecido a tal punto en mi vida que ni siquiera era una opción. Hay un sticker ecuménico que pegan en los carros, que no sé si lo han visto, que tiene los símbolos de todas las religiones. La cruz está al último. Y yo creo que así fue como me pasó. Un día de esos llegué a mi cuarto, a la casa de mi mamá, llegué a mi cuarto, me encerré y comencé a llorar. Y recuerdo que comencé a hablar incoherencias al aire, y yo decía, tiene que haber algo más allá afuera. Y empecé a hablar incoherencias al aire con alguien por si a ver si me escuchaba, y las cosas que recuerdo que dije es, si hay alguien allá afuera, por favor muéstrame el camino correcto para llegar a ti. A ti que creaste el universo, que no te conozco, pero sé que hay algo más que solo esto.
Mi vida no puede ser tan miserable y acabar siendo así de miserable. Nada pasó de especial esa noche. Si estuviera en una iglesia pentecostal digo que hablé en lenguas esa noche, pero no. No pasó nada de especial en esa noche. Fui a la cama con la misma tristeza. Me levanté llorando nuevamente. Y poco me pude poner a pensar de que hablar incoherencias al aire con alguien, por si te escucha, los cristianos lo conocen como oración. Poco podía pensar yo que sí, que en efecto Dios me estaba escuchando. Lo siguiente que recuerdo es que me senté a comer al lado de mi mamá y ella estaba escuchando una prédica del doctor Armando Alducín, que estaba básicamente hablando de todas las cosas que yo había estado escuchando y buscando y estudiando en búsqueda de ese Dios. Sistemas políticos, líderes religiosos y todas estas cosas. Él explicó que tenían un problema en común y ese problema se llamaba pecado. Y básicamente esto que él identificó como pecado habita en los hombres y en todo lo que ellos propusieran para acercarse a Dios por sí mismo. Luego comparó estos con la vida sin pecado de Jesús y en mi mente nació la idea de que quizás el único líder religioso que yo no había estudiado, el último como en el sticker de los carros, teniendo la cruz como último recurso, quizás y solo tenía la llave para llegar a Dios. Un minuto o dos después esas dudas se disiparon cuando el doctor Alducín citó las palabras de Jesús y he aquí el texto de esta noche: yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿Alguna vez les ha pasado que andan buscando los lentes o las llaves del carro y las tienen en la mano y gastan horas y horas y después se dan cuenta de que ahí las tenían? Así de tonto me sentí. Así de insensatos somos los que creemos que podemos encontrar el camino a Dios aparte de Jesucristo. Para que entendamos un poco mejor lo que está pasando antes de que Jesús diga estas palabras, voy a mencionar 4 cosas que pasaron en el capítulo 14 y los primeros 5 versos de que pasaron en el capítulo 13 y los primeros 5 versos del capítulo 14. En el capítulo 13 Jesús lava los pies de los discípulos y nos da una lección sobre la servidumbre, sobre cómo nosotros tenemos que servir a los demás, pero también nos enseña de que nosotros tenemos que estar en continua santificación y pidiendo perdón todos los días de nuestro pecado, porque todos los días fallamos. La segunda cosa que hace es que anuncia la traición de Judas. Todos pensaron que Judas era el discípulo, que Jesús confiaba en él. Todos pensaron que él verdaderamente era salvo. Todos pensaron que Jesús era parte de los 12, pero Jesús sabía que no. Y ahí entonces cuando leemos cosas como esta nos damos cuenta de que la iglesia, en realidad, en la iglesia no somos perfectos. En la iglesia, de hecho, hay una parte de cizaña, dice la Biblia, que se va a separar el trigo y la cizaña en el día que el Señor venga. En tercer lugar, el Señor da un mandamiento nuevo, el cual es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y tenemos que entender que cuando el Señor dice que amemos como Él amó es de una manera sacrificial. Porque nosotros decimos que amamos, pero si decimos que vamos a amar como el Señor nos amó, es de una manera sacrificial, de estar dispuestos a hacer todo por otra persona. Y la razón por la que hacemos esto es para que estas personas vengan al conocimiento de Cristo. Finalmente, anuncia la negación de Pedro y entiendan, Jesús amó a Pedro desde siempre y lo amó para siempre. Pero Jesús siempre supo que Pedro le iba a fallar. Entonces, ¿cuál es tu excusa que dices, el Señor le he fallado tanto? El Señor ya sabía que le ibas a fallar en primer lugar. Tienes que entender que naciste condenado a muerte por culpa del pecado que es en ti. El Señor igualmente te ama y te da la oportunidad para que vengas a Él. Y se pueden escribir libros enteros de cada uno de estos acontecimientos, pero no los vamos a explicar a totalidad por cuestiones de tiempo. En los primeros 5 versículos el Señor empieza, no se turbe vuestro corazón y todas estas cosas. Después Jesús les dice que si creen en Dios, crean también en Él. Como decir, al fin y al cabo, si creen en Dios, crean también en mí, somos la misma persona. Después les dice, yo voy al Padre y ustedes también llegarán allí en su momento. Y es como que les dijera también, yo mismo vendré a traerlos. Entonces Tomás, el mismo distraído que después encontró convicción para morir por su fe, ese mismo le pregunta, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le soy sincero, a veces yo he dicho que hay preguntas que no se deberían de preguntar porque la respuesta es obvia. Pero cuánto me alegro de que Tomás haya hecho esta pregunta, porque fue entonces cuando Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí.
Hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que es el camino? Felipe en el verso 8 le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y me estremece la respuesta que Jesús da. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Les acaba de explicar que es la representación encarnada de Dios, que Él y el Padre son uno, que las palabras que Jesús habla vienen del Padre. Por tanto, que si creían en el Padre, debían también creer en Él. Si ves, podemos escuchar hablar de Dios como cualquier concepto abstracto, de Jesús lo mismo. Podemos haber crecido en familias religiosas de cualquier denominación, desde el Islam hasta los testigos de Jehová, pasando por los mormones, pasando por cualquier denominación. Podemos ser bautistas y estar sentados hoy mismo aquí en esta noche. Y si no hemos entendido que Jesús es el único camino al Padre, no hemos entendido nada. Porque Jesús y el Padre son uno. Y es por eso que no puede haber otro mediador entre Dios y nosotros. Tanto tiempo he estado junto a ustedes y todavía no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo se ha predicado el evangelio cerca de ti y todavía no conoces a Dios. Eso es porque todavía no has recibido la información correcta para empezar a caminar en el único camino que nos dirige al Padre. Alguna vez hemos escuchado que todos los caminos llevan a Roma. Y quizás el pastor Alan explicó en un momento que por cómo estaban construidas las calles, todos los caminos parecía que llevaban a Roma. Eso no es verdad allá. Pero el hecho de que Jesús es el único al camino al Padre, eso sigue siendo verdad. Y mientras la tumba siga estando vacía y mientras Cristo sigue estando vivo, esa verdad va a permanecer. Y todos sabemos que el Señor es inmortal, sin principio de genealogía, sin final de la misma. Jesús va a ser siempre y ha sido y siempre será el único camino que lleva al Padre. Él es el camino, pero también la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Y dónde encontramos la verdad? Porque si la verdad la establece un líder político, pues estamos arruinados y la humanidad se está dirigiendo a la ruina. Los líderes políticos son igual de perversos que tú y que yo. ¿Cómo podríamos tener justicia y equidad si la verdad estuviera sujeta al juicio de los hombres? Sería imposible, pues si yo quisiera redefinir el color rojo como amarillo y después alguien me dijera, pero el amarillo no existe, entraríamos en un conflicto eterno. ¿Alguna vez han visto una imagen en el internet, en el Facebook, donde básicamente hay un número escrito en el suelo? Y una de las personas dice que el número es un 6 y la otra persona dice que el número es un 9. Y cada uno de ellos tiene razón porque lo están viendo desde su perspectiva. Y sí, decimos, oh sí, los dos tienen razón. La verdad es que solo uno de ellos tiene razón. Y quien determina quién tiene la razón es la persona que escribió ese número en el suelo en primer lugar. Asimismo, de la misma manera, Dios que nos creó es el único que puede determinar lo que la verdad significa para nosotros. Él es el único que puede determinar esto. Cuando Jesús fue juzgado por los líderes judíos, él fue juzgado en un juicio injusto. Todos sabemos que involucró soborno, sobornaron a Judas, involucró falsos testimonios, quebrantamiento incluso de las leyes judías, y ellos condenaron a Jesucristo sin ningún motivo, solo porque creían tener la razón. Jesús no había cometido ningún delito y aún así tuvo que pagar. La razón por la que lo hicieron fue porque los judíos no quisieron aceptar que había una sola verdad y someterse a ella. Ellos quisieron establecer la verdad propia. Sabemos que ellos no tenían autoridad para matarlo, por lo que tuvieron que llevar el caso a la autoridad romana. Y esto nos lleva a Juan 18, 37, 38, donde Pilato entrevista a Jesús. Y voy a leer el versículo. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pero para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato respondió con la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Todo lo que vemos que allí pasó fue hecho en base a la verdad de los hombres. Muy parecido a lo que vemos en los sistemas de gobierno actuales. Vemos injusticias por doquier, todo el mundo reclama justicia. Porque cada uno tiene su propia verdad. Y hermanos, hay cosas que son legales, que son pecado. Hay otras cosas que están tratando de aprobar, como el matrimonio homosexual, que no solo son pecados, son abominación ante los ojos de Dios.
Entonces nosotros no podemos vivir con la verdad del ser humano. Gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad en este país donde podemos protestar contra estas cosas y predicar y denunciarlas como pecado. Pero el momento se aproxima en el que, como la Biblia nos enseña, vamos a sufrir persecución por querer separar la verdad de la mentira. Solamente en la palabra de Dios encontramos la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, esto es Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No existe otra verdad aparte de Jesús. Por ello que los cristianos seamos tildados de intolerantes, porque hay una gran parte de la sociedad queriendo unificar una sola religión, queriendo incluir todos los campos, incluso el movimiento lésbico homosexual, a formar parte de la religión y a incluirlos. Yo les digo desde ahora, la única manera en que los cristianos que tenemos miedo a la palabra de Dios nos unifiquemos a un movimiento así de grande, es que todas estas religiones y cultos se vuelvan de su idolatría y reconozcan que Jesús es el único Dios y Salvador del mundo, porque de lo contrario nosotros no podemos hacer ningún tipo de negocio con ellos, ningún tipo de alianza con ellos, porque Jesús y solo Jesús y Dios, Jesús es la verdad que Dios ha establecido para alcanzar la vida. Pero la vida, ¿qué es la vida? Algunos creen en el modelo ideal de vida como darle rienda suelta a todos los deseos de la carne, tener lujos, viajar al mundo y no abstenerse de nada que se les antoje. Conozco a un hombre personalmente que antes de ser cristiano, él decía a una de sus amantes que su propósito en la vida era tener un presupuesto para derrocharlo perdidamente con ella. Hermanos, este no es el estilo de vida o la vida que Jesús promete que Él es. En este tipo de vida mundano no podemos encontrar la abundancia que Jesús ofrece cuando Él dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En ese tipo de vida nosotros solo podemos encontrar abundancia de enfermedades, abundancia de conflicto, abundancia de tristeza, abundancia del sentimiento de vacío, abundancia de pecado. Pero hermano, allí donde abundó el pecado, porque el Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, allí abundó aún más la gracia de Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Jesucristo. Y el que no ha recibido ese conocimiento está muerto, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Si ven, el Señor vino a la tierra para darnos vida en abundancia, pero ese no fue el propósito principal que el Señor vino. El Señor vino por esto precisamente, porque la paga del pecado es condenación. Sin Él estaríamos perdidos. Gracias a Dios que no solo sabemos que la paga del pecado es muerte, sino que también sabemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida en abundancia en esta tierra, vida de gozo a pesar de que la humanidad entera esté respirando aires apocalípticos, vida de esperanza por saber que en Cristo nuestra redención está cerca y que esa redención es el resultado de haber obtenido acceso a la vida eterna, porque hemos creído a la verdad absoluta que es Cristo Jesús y que por ello hemos conocido el camino al Padre, porque no hay otra manera de venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino al Dios desconocido. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad que me das de hablar a tu pueblo. Gracias Señor por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Padre, te puedo pedir ahora que hagas en los corazones de cada uno de nosotros lo que tu palabra esté diseñada para hacer. Convéncenos de pecado, Señor, enséñanos que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Mi Rey, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo y te agradezco por todas las personas que hoy han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesucristo te digo todas estas cosas. Amén. Gracias, hermano. Un aplauso.
Patrick, por eso ese mensaje. Yo sé que fue básicamente su primera vez aquí enfrente, ¿verdad? Y hizo buen trabajo, yo creo que sí, trajo el mensaje, el camino al Dios desconocido. Y algo que es muy interesante cuando me mandó las notas antes de predicar o el primer parte de sus notas y lo estaba leyendo y empecé de pensar de que el mundo, la tierra, los Estados Unidos o cualquier país está buscando a este Dios, está buscando algo. Hemos mencionado anteriormente que personas quieren ser parte de algo. They want to be part of something. Quieren sentir algo, especialmente más jóvenes quieren hacer algo con sus vidas. I want to change the world. Quiero cambiar al mundo, quiero cambiar a la tierra. Y quieren algo, quieren ser parte de algo más grande de ellos mismos. Pero la realidad es que esa cosa que quieren es una relación con Dios, pero no lo saben. Y están buscando por algo, pero eso, porque somos humanos, porque somos creados a la imagen de Dios, estamos buscando esa relación con Dios. Y unas personas sí lo van a encontrar y otras personas no. Pero si ya eres cristiano, es tu trabajo de ir a esas personas y decirles de Dios, decirles de Cristo. Eso es lo que como le llamamos la gran comisión. Y eso es lo que la iglesia enseña, eso, de ver personas salvos, bautizados y enseñarles como la Biblia dice que debemos que vivir. Entonces, hermano, gracias por ese mensaje. Yo sé que eso nomás es el principio, el primer vez. Yo sé que yo cuando fui al colegio aprendí mucho más también. Entonces, yo sé que Dios lo va a seguir usando. Entonces, hermano, gracias por eso. Las personas que ya están aquí, si son visitantes, no se preocupen de eso, pero el plato de ofrenda está allá atrás. Si son nuevos, no quiero que pongan nadie, no es para ustedes, ¿ok? Si sí están en el área y pueden venir los servicios, tenemos los servicios a las 10:30. Los domingos ahí en la mañana. Y si no pueden venir, a lo mejor viven muy lejos, pueden ver ahí por en línea que es Iglesia Hilltop y en Facebook, y también luego lo ponemos ahí en YouTube, o también a hilltopchurch.com/español. Ahí pueden encontrar más información para todos los links. Pero hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a dar otra oración. Pues de pie, hermanos, para una oración para despedirnos, para despedirnos y para ir ahí a la casa. Hermano Luis, si por favor nos puede despedir con una oración. Padre bendito que está en los cielos, gracias Señor por hablarnos en esta noche. Le pido Señor que nos ayude Señor a atesorar Señor su palabra Señor, a compartirlo a usted Señor con otras personas Señor. Padre bendito, qué hermosa Señor es su palabra Señor. Padre bendito que le pedimos Señor que nos ayude Señor a compartirlo Señor, con hablarle de su evangelio Señor a aquel que no le conoce. Padre bendito, Señor, que todo lo que hay aquí en este mundo, Señor, si no lo tenemos a usted, Señor, no somos nada, Señor. Padre bendito, ayúdenos, Señor, a trabajar en su obra, Señor. Ayúdenos, Señor, a consagrar nuestras vidas a usted y trabajarle, Señor, cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Nos ponemos en sus manos, Señor. Gracias por ese servicio y gracias, Señor, por el hermano Patrick. Gracias Señor porque usted lo usó en esta noche. Padre bendito, regrésanos a nuestros hogares Señor, despídanos de este lugar, más nunca de su presencia. Ayúdanos Señor a terminar esta semana con bien Señor, y también Señor prepare nuestros corazones para poder regresar aquí Señor a tu casa de oración el día domingo, y también Señor que cada día Señor podamos Señor aprender de usted. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias hermanos, están despedidos.